Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Bueno, sois la mayoría amigos, con lo cual creo que no hacen falta presentaciones, ¿no? Y simplemente os cuento que vamos a establecer una pequeña introducción por parte de Paco y yo intentaré darme prisa para recordar algo de los primeros islarios y luego pasar a los segundos, pero sobre todo también para intentar dejar un poco de tiempo para ver si podemos dialogar con vosotros. Cuando quieras, Paco, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre es un placer en tiempos de precariedad poder decir gracias. A veces el silencio silencia las palabras, nos las quita y casi hasta nos da un sentimiento de piedad decir gracias. Y sin embargo, de todos los gestos, puede ser el que con más intensidad nos relacione con las otras personas. Las horas de trabajo que han hecho posible este segundo volumen de Pedro, nuestro amigo, Pedro Medina Reynón, está presente aquí como matrona, merece ante todo un reconocimiento y un agradecimiento sincero. Hay un segundo motivo, todavía más, iba a decir, más exigente. Gracias por dedicar una parte importante de la vida a dialogar, a pensar, a escribir, a compartir lo más radical que nos quedan, que son las preguntas. Unas preguntas que no las inventamos, que nos visitan, que nos interrogan, que nos generan ansiedad. Así como hay, dicen los médicos, con una propiedad discutible, que hay buenos y malos colesteroles, así también hay buenas y menos buenas ansiedades. Cada vez, lo decía el viejo Bauman, somos una civilización de ansiosos, anxiety. Y el anxiety, la ansiedad, nace en ese mar de fondo de las épocas. Y cuando el dispositivo, hablo en términos Foucaultianos, tiene que ver con una exigencia ética, que es tanto como decir, formular la pregunta justa, pocas preguntas pueden parecernos más necesarias que preguntar por eso que Pedro pregunta en su primer parágrafo, que titula
la mirada sobre el futuro. Dentro de 2 semanas tengo que ir a Bamberg. Allí en el Schloss de Bamberg se reúnen los 100 fellows de este año del Max Planck Institute. El Max nació como un centro de investigación, de recepción, dominado por matemáticos, astrónomos y físicos. Se reúnen los 100 fellows de este año de todo el mundo y conviven durante una semana en el Schloss de Bamberg. Todos, sean cuales sean sus territorios, sus competencias, siguen las preguntas que se organizan a lo largo de esa semana. Comienza hablando un matemático que vive en Ámsterdam y que lo conozco. Me he encontrado con él repetidas veces, Bauer. Viene un genetista de la Universidad de Osaka, uno de esos nuevos que hablan de la Tierra. Habla un economista de las necesidades, que procede de la Universidad de Chicago. Y la quinta conferencia me la han pedido a mí, que hablo de las sociedades del futuro. ¿Cómo serán las sociedades del futuro? Miradas sobre el futuro. Así comienza Pedro. Dejemos la pregunta abierta no solo para invitaros a leerlo, sino para decir cómo la ouverture, ese comienzo que tienes del libro, es precisamente para preguntarte sobre esta cuestión. Siendo serios, esta pregunta no tiene respuesta. Allí falta una pequeña observación epistemológica. Rousseau lo dice, corrigiendo a Newton, sobre el futuro solo hay conjectura, conjectures, conjeturas. Lo que yo pueda decir en Bamberg serán conjeturas. Citaré a Proust, que comenta a Rousseau para decir voilà, conjeturas. Sin embargo, es una pregunta que nos horada el alma. Ni darwinistas de culto, ni lo contrario. Ni fieles a la lógica de los algoritmos, ni ignorantes de los algoritmos. Sin embargo, y aquí está el aporte que plantea Pedro, hay eso que se llaman rumores, intuiciones, ruidos. Se supone que es por ahí. Algunos analistas a eso lo llaman trends, tendencias. No es exacto. El ruido es más radical. Como lo decía la Akhmatova en aquella misteriosa casa de Petersburgo,
Shum Brahmani, el ruido de la época. Shum Brahmani, el rumor del tiempo. Es lo que tendríamos que tener oído para escucharlo. La pregunta que yo me hacía, te agradezco que hayas introducido a los amigos de New Babylon en esta primera parte. Recordaré, si algún día tengo un tiempito, ahora escribí esa nota sobre Bonjour, Mr. Peck, cuando conocí a Gregory Peck en París. Un día podía contar las cenas con Constant. Unas cuantas cenas en su casa de Ámsterdam. Cogía el tren de la Gare du Nord en París sobre las 4 y a las 7 estaba cenando en su casa. Tenía 3 guitarras españolas. Y lo chocante, el cantaor que más le gustaba se llamaba un sevillano, que he olvidado su nombre. Lo digo más tarde. Babilón. Somos Babilón. Somos Babilón, New Babilón. Muy cerquita de Torino, donde vive Pedro, Asti, museo de los viejos cíngaros, de aquellos que representaban la esencia del nomadismo. Somos lo contrario, hemos destituido al nómada para asentarnos, siendo individuales asentados, un individualismo sanitario. Si esa es la situación, ¿cómo mirar? Una cuestión, ¿cómo mirar? Pedro ha trabajado de lejano, de lejos, este concepto. Ha sido uno de los conceptos estratégicos de ese gran maestro que se llamaba John Berger. A lo mejor os parece una especie de distracción, pero lo estoy viendo cultivando su huerto en Alsacia, cuando pasaba temporadas entre agricultura y volvía a Londres para ver a su hija y hablar de la piel de Tiziano. Las miradas, como hace Hall en su huerto de Berlín, es ver crecer en silencio las cosas. ¿Qué hacemos si no vemos? ¿Qué hacemos si no vemos? En el mundo antiguo estaban las sibilas y eran las videntes. De una sibila se predica la competencia de ver más allá. De todas ellas, una sibila fue la más, vamos a decir, famosa. Era la sibila cumana, muy cerquita de Nápoles. Cada vez que he entrado en la Sistina, me he sonreído
Michelangelo pinta en el ángulo izquierdo de la Sistina a la Sibila cumana y la pone como miran, a ver Pedro, mira cómo miran los miopes así. Mira pero no ve nada. ¡Ostras! Quitarle a la Sibila cumana la capacidad de ver. ¿Tú has vuelto a plantear diciendo que a lo mejor podríamos hacer algunos juegos de artificio a la China, con pólvora china, noches chinas? Entre la mirada al futuro y la miopía de la Sibila, in between, en el mientras tanto, el famoso Das Vision de Marx, no es de Benjamin, Benjamin lo comentará, pero el Das Vision, el mientras tanto, es de Marx. Es tan clásico, qué lindo. Me encanta el espectro. Es como si desapareciera. No, haga la luz, está muy bien así. Me gusta mucho la sala con este. Ha sido este golpe, a lo mejor, de la noche china. Mientras tanto, esta es la pregunta, perdonadme, voy a ser ya muy breve. Faltan 2 puntos más, tengo que presentar el libro. Mientras tanto, Pedro se ha atrevido a plantear el problema de la cotidianidad. El mientras tanto está relacionado con el mientras tanto ¿qué? ¿Qué hacemos en esa cotidianidad? Es muy complicado esto. Es allí donde sitúa, y es el armazón teórico, intelectual de este segundo volumen de Los Islarios, sitúa allí fundamentalmente ese concepto moderno par excellence, que es la idea de proyecto. Allí está el proyecto. ¿Qué es el hombre moderno sino aquel que hace proyectos? Hofmannsthal. ¿Qué es el hombre moderno sino aquel que hace proyectos? Beuys, Joseph, a sus amigos les decía, lo he visto en la National Galerie de Berlín, en sus seminarios con las 3 pizarras, muéstrame tu herida. Uno que no tenga una herida me fui a hacer una analítica hace una semana, también hago esas cosas, y otra vez la misma decepción. Siempre me hubiera gustado sacar por lo menos 3, 4 estrellitas, ni una sola. Y me salí enfadado diciendo, Paco, estás teniendo una existencia banal. Así no vamos a ninguna parte. Ahora que se van a recoger algunas imágenes del nodo, yo veía el nodo en Zaragoza, en un cine Goya, y recuerdo que se veían los voluntarios rusos con sus charreteras llenos de medallas. Yo me emocionaba, perdonen. Tendría 7, 8 años y ya veía las medallas de los soldados rusos de la Segunda Guerra cargados. Yo querría tener una de esas.
construir lo cotidiano. Pedro lo asocia al proyecto. Ese ojo que mira y que inaugura el texto, el ojo albertiano que sí ve, nosotros no. Se trata después de construir la cotidianidad. Un tema complicadísimo esto de la cotidianidad. Siempre en este momento nos sale al encuentro los artesanos de la vida y artesanos de la historia. Los Sennett, los queridos Sennett, los que plantean en el mientras tanto, en el in-between, construyamos algo, pequeñas cosas, pequeñas utopías. Cuando nos encontramos y decimos bonjour, bonjour, Mr. Peck. Es él. Bonjour, buen día. Pequeñas cosas. Aquí entra totalmente la geografía a subvertirse y a construir los pequeños circuitos del cotidiano. Esos chispazos que iluminan, el gesto que saluda, el grito que anuncia, el together, el juntos, el valor para amar. Nos podemos llevar la sorpresa de una nueva impotencia, el courage para amar, para partager, como decía Marcel Mauss, para compartir. En estas historias Pedro da mucha importancia al arte. Te voy a decir, en este momento yo soy más escéptico que tú. Tú no solamente le reconoces, sino que además lo das por hecho. Que el arte es el último pasaporte. No. Yo creo que asistimos a un momento en el que el arte ha dejado de ser, de tener, de poder. Y que en ese debate con el futuro a lo máximo puede producir pequeñas metáforas. Esos fuegos que aparecen en el camino, como los de Zoroastro. Hogueras sobre las colinas en torno a Isfahán. Sin embargo, aquí aparecen una serie de elementos nuevos que tienen que ver con eso que, mientras tanto, dazwischen, in between, Pedro llama en ese capítulo largo las estrategias para los proyectos críticos. Y este es un lugar que invita a un largo diálogo, a una larga conversación. Estrategias. Tiene una dimensión más afín a la vanguardia. Foucault, más laico, también Deleuze, hablan en cambio de dispositivos, no tanto de estrategias.
La estrategia anuncia la batalla. Ricardo, mañana en la batalla pensaré en ti. Solo podemos decir todas las noches. Hace un tiempo que antes de cerrar Buscando el sueño, tengo dos rituales. Uno ya lo sabes, pero te lo he aconsejado. Para tus noches de insomnio me tomo el Orfidal y leo a Novalis. Es un buen tándem. A mi edad, me lo dice mi hermano, que es un gran internista, y dice, mira Paco, a nuestra edad tanto el cerebro como el cerebelo lo tenemos totalmente formateado. Tómate el Orfidal. Y déjate de... No prestas atención a esos detractores. Que puedas dormir 5 horas es maravilloso. Yo creo que Novalis también colabora. Pero Novalis creo que me protege y me espera en el pequeño despertar, tener una ilusión poética. Este diálogo que plantea Pedro, te lo agradezco mucho como espacio democrático. Es justamente este. Cómo construir los pequeños momentos de la vida, y si hablamos de la community, de la historia. Cómo construir eso. En este momento lo sabemos muy bien. De todos los, políticamente hablando, el espacio más real que existe es la ciudad. Enhorabuena a los amigos de CENDEAC por tener abierto y animado este lugar para poder que el texto de Pedro sea compartido. Los que mañana abran o pasado una galería y con su exposición un libro. Estos días tengo una congoja especial y no la puedo silenciar. Es como si todos los largos capítulos de buenas intenciones se paralizaran en este momento mismo. Caen las bombas sobre Gaza. Mueren niños, mujeres, ancianos, hombres. Y ninguna política, faltan los sujetos políticos, ninguna política es capaz de detener ese genocidio. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ese horror. Después de Auschwitz ya no es posible la poesía. Pero hemos comentado tú y yo más de una vez, es que Pedro y yo somos amigos de hace mucho tiempo. Y es la persona más generosa cuando se trata de la amistad. Y el afecto es mutuo. Y más de una vez, aquella muerte de Virgilio,
sigue en la voz ronca de Broch. Una novela que fue dictada, no escrita. Dictada. Contra el después de Auschwitz hay una página breve en Mínima Moralia, donde llama a despertar, a la espera. Pero cada vez es más doloroso apostar por la espera. Es terriblemente duro este momento. Cuando además cada día se organiza ese pasacalle de la miserable política. De mañana hablé con Giorgio Agamben. Tengo una vieja amistad con él, lo voy a ver, pero no ahora. Y vamos a organizar, por si os apetece en su momento, en los encuentros de Pamplona, un debate entre los dos sobre nihilismo y democracia. Octubre del 26, día 4. Nihilismo y democracia. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Por qué tanta ansia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta...? Pedro tiene la gracia, se podría traducir así el término charis, la gracia de una fe en la mediación del arte. Aquí estamos un poco en dificultad. El final, que haces unas consideraciones a tempore, podríamos quedar como más, como obviamente hoy te vas a comprometer a escribir el tercer volumen. Espero que ese tercer volumen, además de engagé, tenga la fuerza de responder a estas preguntas. Te felicito por este maravilloso regalo que nos haces a todos tus amigos, que son tantos. Esa dedicatoria a Natalia, a Pedrito y a su primo, que tienen que ver con una promesa de Bonheur, según tú la entiendes, y que yo también suscribo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Desde luego siempre nos abres muchísimas más expectativas. De nuevo, gracias a todos por estar aquí, también a Javier y a Ana, que han soportado el libro con mucha paciencia. Y querría retomar algunas de las cosas justo con las que has empezado, con Constant, ahora esa fe en el arte, porque el libro, podríamos decir que se podría escribir casi en condicional, o si hablar de una promesa de poner, pues sabemos que la felicidad se escribe en futuro imperfecto, ¿no? Y sobre todo en un futuro que se tiene que ir revisando continuamente. En ese sentido, lo que querría hacer ver es que no es solamente condicional, es que es revisable, porque lo que se plantea es cómo debería ser un tipo de arte.
no estoy hablando de todo el arte contemporáneo, sino cómo debería ser esa obra crítica que pueda transformar de algún modo el mundo en el que vivimos, ¿no? Si en los primeros Islarios, voy a dejar el esquema, utilizábamos el arte como una perspectiva más que nos permitía ver desde otro ángulo aquello que estábamos mostrando de una forma mucho más discursiva, ahora aquí el arte es el centro. Intentamos definir las distintas posibilidades de cómo una obra puede convertirse en crítica, ¿no? Una crítica y veremos por qué. Justo Paco nos estaba hablando de este maravilloso ojo que recordaré, ya creo que muchos de vosotros lo sabéis, que bueno, si utilizamos libros como por ejemplo el de Casati con la introducción de Cacciari, sabemos que es un ojo que se interpreta como la perspectiva, ¿no? El de Pictura viene dedicado a Brunelleschi y este ojo, que no sé si veis bien, que tiene alas, pero tiene también como unos rayos o una especie de llamas, lo que estaría estableciendo, y es una de las conclusiones, digamos, que salen del primer volumen, es que hemos pertenecido a una época y estamos entrando en otra y todavía no tenemos el lenguaje para describirla. Igual que ocurrió con Alberti, que nos marcaba aquello que McLuhan decía, que el sujeto moderno es audiotáctil y el moderno es sobre todo visual, ¿no? Deberíamos escuchar más, como decías tú, ¿no? Pero sobre todo es visual. Quiere decir que en una perspectiva el sujeto moderno se acerca y la percibe como que tiene dos dimensiones, mientras que el moderno la percibe y el ojo vuela y comenzamos a prever, digamos, a proyectar, se proyecta en el futuro, a prever, a predecir. De hecho, en italiano queda todavía más claro el progettare, ¿no? El lanzar hacia adelante la vista. Y en cierto sentido, el proyecto moderno lo que intenta hacer es decidirlo. Este ojo, que lo establecemos en la dificultad que siempre es decir dónde empieza la modernidad, no voy a recordar todo esto, pero da pie también a esa trilogía, que no sé yo ser el tercero, pero esa trilogía se marcaría, como veis aquí, ya esto pertenece al primer libro. En el primero intentamos analizar o ver el mundo en el que vivimos, ¿no? Intentar entenderlo, y en él fue fundamental sobre todo el análisis de la tecnología, del mundo digital, igual que ocurre con muchísimos autores, Benjamin, McLuhan, Heidegger, ¿no? Utilizan que la pregunta por la contemporaneidad debe pasar también por una pregunta sobre la técnica. Este segundo es el que va a empezar a actuar sobre el mundo, ¿no? A intentar decidirlo en cierto sentido, y el tercero haré hincapié en aquello que se empieza ya a marcar en el primero, que sería ver también el mundo desde una parte ficcional, ¿no? Establecer ese territorio de la representación, no solo de la presencia o de aquello que parece más palpable, empezar a proyectar otros futuros que tendrá que ver con la idea de imaginación, imaginario, que planteo ya en la final de este libro. Simplemente este primero quedan algunas preguntas, y sobre todo el ojo de Alberti hay algo que mucha gente no hace hincapié, pero que tiene debajo una pregunta, ¿no? Quid tum? ¿Y entonces qué, ¿no? Ante este tipo de realidad. Y es una realidad que en este primer libro detecto muchísimos problemas, ¿no? Desde la desinformación, la manipulación masiva, ¿no? La velocidad, la brevedad con la que ya tratamos todo, la falta de atención. Y también hago ver que hay ciertos alarmismos periodísticos que son excesivos. Pero queda esa conciencia de cuando nosotros pensamos este mundo que es ubicuo, virtual, simultáneo, seguimos describiéndolo con términos como autopista de la información, dominio, sitio web. ¿Por qué? Porque pertenecemos aún a un paradigma del espacio y que quizás se queda corto para describir ese nuevo mundo. Antes citabas a Hofmannsthal, ¿no? Pues ese ideario, ese manifiesto que tú nos has enseñado en clase, en el que ante una nueva realidad la antigua casa del lenguaje se descompone en nuestra boca como hongos podridos, ¿no? Tenemos que intentar describirla. Y entre las cosas que quedan abiertas y sueltas, sobre todo, lo que intento es empezar describiendo más esa crítica que se reivindica
como algo común a casi todos los males que vienen más o menos tratados en el primer libro. E incluso una cuestión básica que partía del libro de Pepe Jiménez, que es ese continuum de la imagen. Yo estaba de acuerdo con el diagnóstico y no tanto con la solución. Entonces, intentar ver cómo podemos tener mecanismos que nos permitan salirnos de ese flujo continuo que lo que hace es ya que esté indiferenciado todo ese mundo que recibimos. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que quedan abiertas y que empiezo a resolver justo este capítulo 2. Os recuerdo que quien no haya leído el primero, los capítulos impares están dedicados a estas islas, que son siempre obras de arte o exposiciones, que nos dan otro punto de vista sobre aquello que es tratado en los capítulos pares de una forma más académica o más tradicional, ¿no? En la que se intenta blindar, digamos, los argumentos para combatir otro mal, que es la opinología actual, ¿no? En el que todos estaremos de acuerdo que podemos morir por defender nuestro derecho a opinar, nuestro derecho a expresarnos, pero que todas las opiniones no valen lo mismo, ¿no? No es una cuestión de valor, es una cuestión de no dejarnos atrapar por toda esa desinformación actual. Aquí retomamos, Paco lo ha contextualizado perfectamente, revisar de nuevo el proyecto moderno y ver que hay algunos elementos, algunos conceptos, como puede ser la idea de proyecto, la idea de cosmopolitismo y sobre todo la idea de crítica, ¿no? Entenderla como aquello que podría dar un fundamento a este tipo de obra crítica que intento describir de distintos momentos. Es muy curioso porque ya la obra va funcionando y me está pasando lo mismo que con el primer libro, que todas las críticas han hablado de cosas diferentes, ¿no? A mí me parece un buen signo, porque son muchas las cuestiones y cada uno acaba entendiendo más o menos que es lo principal. En este caso, el concepto de crítica es básico y otro que también ha salido bastante es cómo retomar la esperanza. Estamos en tiempos muy precarios, en tiempos muy realmente duros. Hablaba Nacho justo esta mañana de esa tensión que ya está siendo insoportable, que vemos todos los días en los medios, en las redes. Pero no solamente es tener esperanza. De hecho, es muy poderoso recobrar a Bloch que tiene una capacidad narrativa espectacular, unos conceptos que iluminan de una manera y seducen de una manera increíble. Yo empiezo aquí a plantearlo dentro también de una especie de corrección, ¿no? Como podría ser una idea de la responsabilidad. Ahora no os voy a entretener con esto, pero daos cuenta de una forma muy sintética que intentaría conjugar lo que han sido dos tradiciones separadas. Lo que podríamos hablar, una ética de la necesidad, es aquella que viene, por ejemplo, del imperativo categórico kantiano, tiende a establecer un tipo de normas y un marco. En cambio, la ética de la responsabilidad es una ética de la posibilidad. Eso en Aristóteles está muy claro. Si yo no soy libre de decidir, de elegir, no puedes decir que soy responsable. Lo que intenta aquí es dar algún tipo de pista para ver cómo podrían conjugarse, para ver que seguimos siendo responsables, pero pensar en formas de que con algunos, digamos, deseos, como puede ser los derechos humanos, ¿no? Cada vez pudieran tener mayores cotas de realidad. Hoy día parece ser casi una quimera, ¿no? Pero deberíamos luchar por ello. Y lo que establece, ahí hablaba ayer justo de esto, incluso en la charla que dimos dentro de la Noche Americana, rescatamos el concepto de ethos. ¿Por qué? Porque ethos, filológicamente, por ejemplo, hay un libro maravilloso, Hablar de la amistad, un libro, el último libro creo que es, o el penúltimo de Emilio Lledó, justo parte de ahí, ¿no? La ética entendida como ética y como costumbre, porque el ethos, en su origen indoeuropeo, sería el carácter, pero también el cobijo. Y lo que acaba convirtiéndose luego en ética, al final lo que vemos es que esa ética lo que construye es un hábito, ¿no? Construye la costumbre. Deberíamos ver cómo conjugar eso y justo con Roland Barthes partimos de otra pregunta, ¿cómo vivir juntos? Barthes, sobre todo, lo que establece es una especie de ritmos que tienen que conjugarse. Y lo que yo voy a proponer, tirando también de etimología, es ver un origen común en el habere de dos términos, habitus y habitare. El habitus está toda la tradición de Bourdieu, en la que establece que cuando nosotros llegamos a este mundo,
realmente tenemos una serie de concepción del mundo, una cosmovisión que viene determinada y que sobre todo está al servicio, eso también Bauman, ¿no?, lo establece en el libro que justo tradujo nuestro amigo Daniele Francesconi. Digamos que establece una forma que sería una traición al mundo, este mundo que todavía estábamos recuperando del proyecto moderno, porque ya no es el saber el que nos lleva a la libertad, sino que a lo mejor el saber es un saber hegemónico que nos está haciendo menos libres, ¿no? ¿Cómo podemos romper eso? Y lo que intento, este libro es un libro que continuamente dice que tenemos que de una forma incesante revisar sus propios supuestos. Luego veremos cómo incluso lo formalizo, el asumir realmente el cambio, ¿no?, y la creciente complejidad. No es establecer un punto de vista fuerte, sino intentar ver las conexiones que se establecen desde distintos. Y en este caso, lo que se intentaría hacer es que la obra, en su habitar el mundo, lo que logra es establecer un nuevo ethos, una nueva forma, si queréis, de crear costumbre, ¿no? Sobre todo eso lo relacionaré con otros términos, como pueden ser los imaginarios, ¿no? Pero, sobre todo, rescata, no lo he dicho, pero otro de los conceptos claves modernos es la utopía. Pensad hoy que no hay utopías. O sea, no hay utopías. A mí me parece muy triste, pero me parece también muy significativo. ¿Quiere decir que nos hemos quedado sin horizontes hacia los que ir? Si las rescatamos, tendremos que ver cómo hacerlas, ¿no? Y sobre todo al principio de la modernidad, esta utopía de Moro, lo que sabe tanto Pablo, que es siempre una isla. Luego la veremos, ¿no? Entonces, quedémonos con esta idea, como a lo mejor que la obra, en su habitar, también se despiertan elementos como el cuidado de aquello de lo que hacemos. Voy muy rápido. Bueno, y no lo he comentado, pero justo en estos tiempos precarios, el capítulo se abre con una obra de Josep Tornero, que expuso en el Centro Cultural del Carmen, en Valencia, y que justo se plantea, partiendo de Pasolini, si no estaremos condenados a repetir los mismos males, ¿no? Por eso hay que tomar partido. A lo mejor somos unos ilusos si no lo podemos cambiar, pero es que la alternativa es volver a repetir este horror, ¿no? Justo como planteaba Paco Gaza. En el siguiente capítulo lo que hago, igual que empieza el primero, haciendo una revisión histórica de cómo han visto muchos estos argumentos para luego hacer una propuesta. En este caso vemos resistencias clásicas, Adorno lo ha citado Paco, Rancière, otros, y sobre todo uno de los caballos de batalla del arte contemporáneo, eso lo decía Jean Clair, por ejemplo, en su Bienal, ¿no?, que es el concepto de identidad. Y vemos cómo todo eso, desde una institución, estamos en una institución, hay un revisionismo y hay muchísimas cuestiones que se pueden plantear desde otro lado. Por ejemplo, digamos, un movimiento artístico que intenta ser antihegemónico, si empieza a tener comportamientos hegemónicos y borra lo anterior, queda invalidado. ¿Realmente las estrategias que se van activando desde las políticas, si queréis, los nuevos comportamientos artísticos de corte político, están hechas realmente para cambiar el mundo o están hablando a quien ya está convencido? Creo que son también cuestiones que tenemos que vernos para intentar que a lo mejor aquellos movimientos con los que compartimos unos valores, de nuevo, también puedan tener una mayor realidad. Y en ese sentido, lo que propongo es justo el proyecto. ¿Por qué? Porque aquello que va configurándose en esta primera parte del capítulo, en el fondo lo que son prácticas artísticas que reivindican la investigación, reivindican la colaboración, reivindican el carácter procesual. Y en ese sentido, lo que intento es quitar algo que para quien es avanzado, artistas como por ejemplo Marta Rosler, que pongo de ejemplo, o Daniel García Andújar, tienen muy claro, en este caso incluso aludo a metodologías específicas, como por ejemplo de Paloma Apolo o de Antoni Muntadas. Lo que vemos es que no hay tanta diferencia entre estos movimientos artísticos, que repito que no es todo el arte, sino este arte que se introduciría dentro de esta línea de obra crítica, muy parecido a lo que suele reivindicar o formarse como forma de proceder dentro de la cultura del proyecto, el diseño, la arquitectura, y me planteo cuáles pueden ser también sus males o los puntos de fuerza que nos pueden ayudar
a construir de nuevo esta obra crítica, ¿no? Aquí lo veis, en este caso introduce el capítulo Joseph Beuys, ¿no? También con sus referencias muy reconocidas dentro de una obra crítica y algunas demagogias también, pero por supuesto aquí una idea de cómo podríamos construir nuestra sociedad. Y en este caso, esta es una obra que no es tan conocida en España, dio una historia maravillosa, que ahora no tenemos el tiempo, pero lo que estoy viendo ahí con dificultad es el Guernica en el Palacio Real de Milán, sin techo, porque es una historia muy larga de contar, pero después de la gran exposición de Picasso en Roma, lograron que saliera de Nueva York y que fuera a Milán. Sin duda, es una obra que empieza, al menos, tenemos todo muy claro de su carácter simbólico para poder quizás cambiar las conciencias. Hay una anécdota, no sé hasta qué punto es cierta, de que cuando se fue a dar la conferencia de prensa en la ONU para anunciar que se iba a invadir Irak, se hizo en un lugar donde había una reproducción del Guernica. Y hasta el militar más insensible que hubiera ahí se dio cuenta que no se podía decir que se iba a declarar la guerra a un país delante del Guernica. En este caso, como podéis imaginaros, esa construcción de un nuevo hábitus, de la construcción de un nuevo ethos, lo que se hace es a través de la posibilidad del imaginario. Igual que ocurría en el primer libro, que en el primer libro sobre todo insistíamos mucho en esta idea de posfotografía y analizábamos qué ocurre con la imagen digital. Tenemos por ahí a Tommy, de esto discutimos justo aquí a raíz de su exposición, con personas como Pilar Rosado, que ya nos anunció todo lo que iba a venir después. No ha pasado tanto tiempo, pero todo lo que hay en el primer libro referente a eso está de una vigencia enorme y lo que hago luego es revisarlo, ¿no? Incluso hago algunas clasificaciones de algunos conceptos que empezaré a reivindicar como la idea de límite. Por eso hablo aquí de pensamientos liminares, ¿no? Porque esta idea, este in-between, que puede ser este mientras, Agamben ha sacado hace poco el libro de mientras, ¿no? O puede ser entendido como un entre, ¿no? Un in-between, en el que este entre estaríamos generando una especie de dialécticas del límite. De hecho, la primera parte, rastreo, me he dado cuenta, en el siglo XXI hay una cantidad de exposiciones que tratan el límite, la frontera sobre todo, enormes, pero no todas lo hacen desde el mismo sitio. Bueno, establezco las distintas perspectivas de cómo suelen ser afrontadas desde distintos movimientos artísticos y lo que voy a establecer más o menos, sobre todo a raíz de un grupo de investigación que fue el de tejidos conjuntivos, que nuestro grupo lo dirigió Pablo Jarauta, ¿no? Que los recordamos aquí. Tejidos conjuntivos es un proyecto bastante, innovador, en el que Reina Sofía quería tener una titulación propia, tiene el máster, pero quería generarlo revisando todo lo que han sido las pedagogías sobre el arte contemporáneo. Lo hemos visto, constelaciones, ¿no? Por ejemplo, toda la parte que viene rizomática, ¿no? Todo este tipo de conceptos que empezamos a ver que hay una inquietud por ver cómo se pueden transmitir las nuevas, los nuevos valores, los nuevos comportamientos artísticos. Tuvimos unas conjunciones, que es cuando todos los grupos nos juntamos y íbamos viendo lo que planteaban los distintos grupos. Había algunos vinculados, pues, por ejemplo, a estudios negros, otros eran feminismos, otros tenían que ver con ecologías, ¿no? El nuestro era un poco un core que hacía muchas preguntas a los demás, ¿no? Ahí nos vemos, estoy yo con Pablo y con Javier Maseda, y lo que veis es sobre todo esta idea de nuevo, intentar juntar distintas perspectivas sobre los mismos argumentos. En las segundas conjunciones, que fueron hace un año, aquí nosotros planteábamos algo que fue un poco el input de Pablo, discutiendo justo mucho también con el primer libro, incluso con otras referencias, pensar exposiciones o formas de redefinir una colección. Imagino que conocéis muchas, ¿no? Desde el MoMA a la Tate Modern, etc. En este caso, por ejemplo, era esvaluar, ¿no? Esvaluar
establece su colección diciendo que es sin rumbo. Y nosotros empezamos a ver que cuando salimos de ese hábitus, de repente llegamos a sitios diferentes. Cuando establecemos un tipo de tácticas, lo que hubo el primer año, estaban los situacionistas, que fueron muy divertidos, ¿no? Pero empezar a ver que cuando recorres las calles, no según lo que te indica la sociedad, el urbanismo, sino de otra manera, acabas llegando a sitios diferentes. Y se acabó convirtiendo nuestro grupo, sobre todo también el grupo, estos son los esquemas de Pablo, y sobre todo, uno de los proyectos que desarrollamos Javier Maseda y yo, eran estas estrategias que luego se convirtieron en tácticas, partiendo de Desertó. Lo que intentaba es llegar a lugares diferentes. Todo esto lo explico en el libro, pero sobre todo lo que empezamos a establecer es que nosotros, estos elogios de la interrupción, para salir de ese flujo de las imágenes, este elogio de la desorientación, para no movernos en el mundo como se nos ha dicho que tenemos que hacerlo, no solo nos va a llevar a un lugar distinto, sino que al final también hay que ponerle un límite. No podemos estar siempre perdidos, ¿no? Desorientados. De vez en cuando, y es para lo que servían las utopías, nos daban horizontes, ¿no? Nos daban un lugar que probablemente no alcanzaremos, pero que nos sirve para saber hacia dónde dirigirnos. Y vamos estableciendo que entonces lo que habrá que hacer no son simplemente perdernos, sino también construir nuevas cartografías. Eso tú siempre nos has invitado a hacerlo. Pero las nuevas cartografías no podrán ser de lugares, tendrán que ser de conexiones. ¿Cómo entendemos esto e incluso cómo lo formalizo? Estoy yendo muy rápido y tiene que ver de nuevo con la propuesta inicial de desestructurar en cierto sentido el libro para contagiarse de aquello de lo que se habla, que hablamos en el primero. Y lo que planteo son los hislarios como forma de pensar. Aquí tenéis los 4 grupos de hislarios que replantean de una forma más ficcional lo que hemos acabado de ver, ¿no? Lo que hemos visto. En el primer libro partimos del Islario de Benedetto Bordone, un veneciano, que es el primero que establece ya el mapamundi de esta manera. Y no es casual porque la propia Venecia se convierte en un símbolo que no es solamente por cuestiones biográficas, sino también por cuestiones simbólicas, porque Venecia es uno de los lugares por excelencia donde se han conectado Oriente y Occidente, ¿no? Y aquí aparecerán 3 islas, esta es la Bienal de Venecia, y veréis algo que no os cuadra, que es ahí detrás el Palacio Enciclopédico que utilizó como punto de partida Massimiliano Agnoni en la Bienal de 2013. O aquí vemos un torbellino que amenaza la ciudad, que tendrá que ver con una exposición en la Fundación Prada, que está haciendo algo muy interesante, ¿no? Yo he ido muy rápido, pero en estas culturas del proyecto, cuando las reviso y veo las últimas 5 bienales, sea arquitectura, sea de arte, hay como puntos en común. Se parte de un posicionamiento ético muy decidido, positivo, y al mismo tiempo se reivindica una ruptura de lo que sería un pensamiento disciplinar, ¿no? Intentar conectar distintos saberes. Esto lo está haciendo ahora mucho, por ejemplo, la Fundación Prada. Y aquí se está hablando de la exposición de 2013, que era Todo el mundo habla del tiempo, ¿no? Y que se reivindica de una forma científica y artística cómo ver el cambio climático. O la Bienal de Arquitectura, con uno de los grandes símbolos de la Bienal, de la primera Bienal de Portoghesi, ¿no? Que tenemos este teatro del mundo maravilloso que navegó de Venecia hasta Croacia, ¿no? Nos encontramos de nuevo esa pulsión, si queréis, utópica, no solamente el proyecto entendido como una forma de manifestar, digamos, una res arquitectónica, sino que aquí estamos reivindicando ese momus, ¿no? Cuando Alberti decide que, bueno, describe ese momus maravilloso que hay que rehacer el Olimpo, y se lo encarga Momo. Y claro, ¿qué ocurre? Esa renovatio, ese renovar el mundo es de nuevo, como decimos con las utopías, una forma de criticar el mundo para proponer otro horizonte. En ese sentido, veréis muchas, hay unas reivindicaciones de exposiciones que no son tan conocidas, pero maravillosas. Esta además viajó de Turín a Madrid, al Palacio de Cristal, a Barcelona, pero luego fue en una carpa inflable. Tenemos varias, tenemos también la de Prada Pool en el primer libro, y fue incluso a Japón
para proponer cuál era el mundo que estaba construyendo Olivetti. Recordad, ¿no? Ese experimento extraño en el que se creó una gran... Eso creo que sí que lo cuento, pero se creó una gran utopía. Él tenía una especie de utopía católico proyectual, ¿no? Una especie de comunismo católico, Adriano Olivetti. Y simplemente os digo una cosa, si un día vais a Ivrea, id a visitar justo todo el complejo, y al margen de los grandes complejos industriales que hay de cristal, tenéis que ir al edificio pequeño que hay en el centro de todo el complejo de Ivrea. De hecho, bueno, Ivrea está muy presente en el primer libro porque el Arduino fue creado con una beca que le dio la Olivetti a Massimo Banzi. Por eso se llama Arduino. Si vais a Ivrea, veréis toda la calle principal. Pero el edificio al que os hago alusión creo que es muy significativo de muchas de las cosas que vemos. ¿Imagináis qué había en ese edificio? Ese edificio lo que tiene es la guardería y la biblioteca de toda la Olivetti. La gente se iba con un libro a casa y ya en los años 60, si tenían niños pequeños, los dejaban ahí. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, cuando mucha gente lo dice. Vamos viendo todo este tipo, si queréis, de utopías, de nuevos recorridos, de bienales, ¿no? Que proponen una forma de interpretar el mundo, una forma de actuar. Esta, por ejemplo, os documenta, y nos hace volver de nuevo al punto de partida. La utopía, otra forma donde probablemente empieza la modernidad. Pablo hizo una tesis maravillosa de cómo se representa y nos hace ver cómo justo en esos años está cambiando la mirada hacia el mundo. Hay que recordar quizás que utopía no es en origen una isla, sino que era una península, y es Utopo el que interviene para separarla del continente. Porque el continente es un pensamiento totalizador, es eso que hoy no deja pensar. Y en las utopías, a lo mejor llevamos ahí, desterramos a alguien, había cárceles, había leproserías, pero también son lugares vírgenes donde podemos imaginar una sociedad mejor, que no quiere decir un paraíso. Recuerdo cuando en una conferencia de Santander planteaste que a lo mejor las utopías no eran más que nostalgia al paraíso, ¿no? En este caso lo que intentamos es ver lugares que de una forma más o menos práctica, por ejemplo en la utopía de Moro, se trabaja 4 horas al día y hay que estudiar, ¿no? Sí, y no hay propiedad, ¿no? No hay propiedad. De hecho, es una de las cosas que aquí se dice, ¿no? El que llega se sorprende de estas casas maravillosas que luego se las cambian, ¿no? O sea, que pasan a otras manos. Y aquí viene representada, hay que recordar a nuestro querido Miguel Sánchez de Lindo, Miguel Sánchez de Lindo, que ya en el primero redibujó las obras justo de Bordone. Aquí en este caso hemos intervenido más y hemos dibujado algún elemento significativo. Igual que os decía, también no solamente nos imaginamos la obra como un límite, la obra como la que habita el entre y habita el límite. ¿Por qué? Y para eso doy ejemplos positivos y concretos, ¿no? Que no lo definen todo, pero por ejemplo el caso de Daniel, que aquí vemos este Poseidón que está en tránsito. Lo que estoy estableciendo, y aquí entra el mientras y el entre, interesante también esto, porque la obra al habitar el límite, lo que construye es una grieta en la que el muro, el límite, la frontera, se puede convertir en umbral. Al habitarla, estamos intentando comunicar 2 realidades que nos encontramos separadas. Puede ser una imagen interesante que luego no queda solamente en la metáfora, sino que voy dando incluso algunas referencias que nos pueden ayudar a construirlo. Y igual que ocurría en el primer libro, lo que planteamos son también distintas formas de recorrer el libro. Si a alguien le interesa, por ejemplo, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica o la mínima moralia, hay distintas siglas que la recorren. Igual que hay itinerarios alternativos, igual que hay unos links a la primera parte, pero ya en esta segunda parte, si realmente asumimos que las cartografías no son de lugares, sino que son de conexiones, tenía que manifestar de alguna manera. Y surgió justo, de nuevo, en formas de cultura. Esta es la misma ruta anterior que veis aquí en el primer libro, como viene representada ahora. Esto es un programa que se llama Obsidian. Como veis, la primera cosa es que ha crecido.
Y lo que vemos es desde esta ruta hacia dónde conectamos. Hay otras más y veréis que dentro de la constelación máxima, dependiendo de qué miremos, vamos teniendo una densidad. También las propias islas tienen una circunferencia mayor o menor en función de ser un nodo más importante o menos. No he querido recordarlo todo, pero la idea de nodo viene de Michel Serres, ¿no? Y nos encontramos, todos somos un échanger, una especie de intercomunicador, y todos nosotros podemos ser un nodo de este universo. Pero, como veis, conecta elementos diferentes y se va desplazando. Bueno, esto que veis aquí acaba construyendo un mundo. Esto es curioso, bueno, aquí ya lo digo, esto es La vida es sueño, que como veis tiene que ver con la ficción, el mundo, incluso se hablaría del fake en la tercera parte, y como veis está bastante desplazada en el mapa, ¿no? Y tiene conexiones más dispersas. Ahora os enseñaré que este universo, que es el que describí y que, por ejemplo, La vida es sueño, se acaba convirtiendo en una periferia, desde que hemos publicado el libro, tiene una parte online que he modificado y ha cambiado el mapa. ¿Por qué? Porque introduje la noche americana. O porque, por ejemplo, Calculating Empires, ¿no?, de Kate Crawford, como este año ha estado en la Bienal de Arquitectura, se ha llevado el León de Plata, no estaba conectada con la Bienal de Arquitectura. Ahora está conectada y nos genera otro tipo, a ver, salgo de aquí, nos genera la posibilidad de lo que estaba diciendo. Vamos a asumir el cambio, vamos a asumir la revisión, pero ahora el libro sigue creciendo fuera del propio libro. Las conexiones siguen creciendo y aquellas exposiciones que me parecen interesantes van apareciendo aquí y generando otras conexiones. Es muy curioso porque hace justo un año hablaba de esto. Este programa lo descubrimos en el grupo de investigación porque lo propuso Javier Maseda, porque nuestra investigación estaba convirtiéndose en algo muy complicado, ¿no? Y entonces estábamos usando otro programa para trabajar en red y pasamos a este. Y fue muy curioso cuando todo volvió a cuadrar, porque hablo con Stefano Cracolici en Lugano. Él dio una conferencia en Mendrisio, en la Facultad de Arquitectura, y hablaba justo que iba de Alberti, de Leon Battista Alberti, a Obsidian, a este programa. ¿Por qué? Y era una cosa que yo no conocía. Nosotros, tuvimos una aventura maravillosa que fue traducir el Momus de Alberti, complicadísimo, y no lo sabía, pero Alberti tomaba notas de forma muy anárquica y generaba luego como mosaicos. Y estos mosaicos establecían una lectura no jerárquica, no lineal, como lo que estamos proponiendo desde el primer libro, también influido por cómo funciona el mundo digital. Y quien tiene esta lógica por estratos y de conexiones es precisamente este programa. Y fue muy interesante el ver cómo formalizarlo. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en un ámbito creativo, estamos viendo cuáles son las formas de proyectar el mundo. Y lo que estamos buscando son también maneras en las que cambiemos las formas de ver para entonces cambiar las formas de actuar. Eso es lo que aquí hemos visto revisando y proponiendo algunos conceptos desde el punto de vista, si queréis, más práctico, y que debería crear desde los imaginarios y desde la narración el tercero. Por eso, estos son los mapas, como veis, las cartografías de conexiones. Si queréis podemos viajar. Ahora aquí tenemos la Bienal, por ejemplo, de Arquitectura, ¿no? Y veis cómo se relaciona con un nodo muy grande justo un poquitín más abajo, que es la invención de lo cotidiano, que sería otra ruta de contemporaneidad. Ahora ya nos quedamos con constelaciones y lo que os invito, desde luego, es ayudar a hacerlas crecer, porque desde luego, como decía al principio, esta es una aventura en la que pensar lo contemporáneo solamente tiene sentido si lo entendemos como un destino compartido, ¿no? Muchísimas gracias a todos y gracias por venir. Para empezar, muchas gracias. Yo imagino que todos somos conscientes de la importancia y la belleza de la tarde que nos habéis regalado, que además llega en un momento óptimo. Yo empecé el libro
Y un día de repente iba por las páginas 100 y pico y digo, un momento, ¿por qué tan rápido? Y empecé a leerlo otra vez. Y lo estoy leyendo por segunda vez y ahora es cuando lo estoy disfrutando. Y es un libro necesario porque un poco llega, hablo desde mi punto de vista como lector, es como eso en el mezzo del camino de la nostra vita, ¿no? De repente en este momento, pum, me encuentro con una serie de crisis que representáis los dos de alguna manera. O sea, tú y yo hemos crecido juntos, compartimos muchas cosas, la idea de la utopía siempre ha estado ahí. Yo recuerdo esa conferencia en Santander con la idea de la utopía como memoria, como recuerdo del paraíso. Y ahora me encuentro en una situación de crisis que se pega un poco a esa idea tan maravillosamente contada por Paco, ¿no? De los fuegos en las montañas, esa idea zoroástrica. Esa capacidad residual que hoy tiene el arte, no solamente como utopía, como vínculo de la utopía, como compañero de viaje de todo eso, sino también como sibila, ¿no? El arte siempre tuvo esa posibilidad, casi esa necesidad muchas veces de prever, de anticipar, de proponer. Y hoy realmente no sé si el arte la tiene o no. Me encuentro en esa crisis. No sé si hemos sido nosotros, el mercado, si ha sido el museo, si ha sido todo, pero lo cierto es que me encuentro en esa crisis. El libro en ese sentido es necesario y la conferencia ha sido necesaria porque toda esta belleza de la posibilidad, Daniel García Andújar representa mucho y compartimos también mucho con eso, abre puertas y plantea la posibilidad de que exista. Yo creo que la clave positiva en la que está escrito el libro y los ejemplos que utilizas y los temas que tratas son necesarios en este momento en el que estamos viendo y recibiendo por televisión lo que estamos viendo y estamos cuestionando la propia presencia del arte en la sociedad contemporánea. Entonces yo creo que es un libro oportunísimo, maravilloso como todos los tuyos, y yo antes de terminar el segundo ya estoy esperando el tercero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. De hecho, mucho que tienes que ver, he ido simplemente apuntando algunas de las cosas por capítulos. Al construir la cotidianidad se articula todo en torno a, en vez de generar un posicionamiento, una atalaya fuerte, inamovible, lo que se propone sobre todo es una construcción de un espacio común, ¿no? O sea, las construcciones de lo común como aquella esfera en la que precisamente lo que intentamos es salir de las lógicas en las que estamos inmersos, que son muchas. Todo esto lo amplío, lo matizo, pero que serían lógicas comunitarias, que en el fondo, quizás ante, no sé si el miedo, que ha surgido sobre todo en los últimos años, se reacciona refugiándonos en una comunidad y nos vuelve a críticos hacia los propios y odiadores del resto, ¿no? Pues ante ese tipo de lógica o de dialéctica, intentar construir un espacio común, ¿no? No sé si quieres apuntar tú algo. Me parece que es una forma ética de apropiarse de la sugerencia que hace Nacho y que está implícita en tu reflexión. Digamos que reivindicar esa lógica de lo posible es algo inabdicable. Aunque no sepamos ni tengamos la capacidad de establecer su lógica que la guía o la conduce a su cristalización. Hay una posibilidad suspendida. Todo el pensamiento negativo, el negatives Denken, era precisamente hablar de la posibilidad suspendida, inacabada. El concepto de inachèvement es un concepto muy radical. Aquello que lo hemos pensado como posible, pero no se ha realizado. Este tiempo de lo inachèvement es justamente el de la espera dramática que el arte puede interpretar. Pero no es un espacio asociado a ninguna promesa de felicidad, es una attente, es una espera. Y esa espera se puebla precisamente de gestos, de sacudidas,
de terremotos. Es el concepto de terremoto que de alguna forma exponía Kraus en Die Fackel. Salía por las calles de Viena y este era el gran dibujo dominante de su revista Die Fackel, la antorcha, como una antorcha que no guía a lo que podemos llamar un destino, sino que viene anunciando todos los terremotos, venenos, desastres del Dazwischen, que él dice, del mientras tanto. Esa es una cuestión que el arte debe interpelarlo directamente. Es una cuestión que el arte tiene que plantear contra los restos de un naufragio, contra los restos de un optimismo. Hölderlin, en aquella simulación que tiene que ver con una visión, se asoma a Europa y su unidad desaparece. Tú has ido mucho en esta dirección y aparece un maravilloso, Cacciari le ha puesto título a uno de sus libros, Archipélagos. Somos de ese archipélagos, ese lugar de lugares que nosotros debemos recorrer. ¿De qué manera? Caminando, dialogando. Somos parte de esa nueva forma. Ya no nos protegemos por la Torre de Babel, somos archipelaguistas. Libro bellísimo, el de Máximo. Teniendo en cuenta que él, en su versión castellana, que es paraíso, naufragio. Son dos ideas muy centrales. Los dos habéis hecho referencia a aquella conversación en Santander. Yo decía que la idea más temeraria que ha pensado la humanidad es atreverse a pensar el origen como un lugar feliz, Paradisein. Y que después, cuando fuimos expulsados de aquel Paradisein, que en persa significa simplemente jardín, todo nos parece poca cosa. Ese mito contaminó todas las filosofías de la historia. Y ahora retomar el espacio de lo posible, esa lección maravillosa, cuántas veces hemos hablado de Musil, para hablar de esa centralidad de la categoría de lo posible, solo que la exploración de lo posible debe hacerse de forma ensayística. Debe hacerse, como tú sugieres, de forma ensayística. El concepto del ensayo, dice, yo he escrito un texto sobre este particular, es central para poder decidir sobre las formas de tal exploración de la posibilidad. Es un problema de pensamiento más que es un problema, pero evidentemente la ética tiene que ver con la legitimidad de esa estrategia. Me ha gustado mucho escucharte, Pedro. Quería hacer un pequeña nota. Me ha gustado mucho porque hay una bellísima madurez en tu relato y siempre me ha emocionado. Una de las cosas que más feliz me hacen
en los largos años de trabajo. Lo estoy sintiendo porque tengo unos alumnos maravillosos en el postdoc de la Humboldt, cuando alguien como tú, digamos, expone, relaciona, yo siento una sacudida y me emociono. Y esta tarde me has emocionado, precisamente por esa madurez con la que articulas, relacionas, piensas, y aquí estamos entre amigos. Nacho, Carolina, aquellos años que nos acompañan siempre a todos. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Paco. Tenemos ahí a Enrique. Simplemente voy a decir una cosa. Y además te agradezco no solo tus palabras, que también me emocionan, sino el que hayas recuperado Archipiélago. Una cosa que quería decir, porque es justo la lógica. En ese libro también hay una forma de conjugar el fragmento con la unidad, la otredad, ¿no?, con la unidad. Entonces, ¿qué ocurre? Es la lógica justo de los islarios. El primer archipiélago, que es el Egeo, lo que permiten los islarios, daos cuenta, he dicho que la primera sale, no es el pensamiento totalizador del continente. Un atlas es totalizador. Los islarios es una extracción que haces y en la que podemos conjugar el colectivo sin anular la autonomía de cada particular, ¿no? Entonces es un poco la lógica justo que se vende aquí y con la que podríamos construir ese común. Por favor, Enrique. Sí. Bueno, felicitarte, Pedro, por el libro y por la generosidad que se desprende, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy generoso. Y quería destacar del libro una cuestión que es la condición literaria del libro, ¿no? O sea, yo creo que el libro tiene una musicalidad, un ritmo que expande con mucho la dimensión especulativa, ¿no? O sea, uno lo está leyendo y por un lado está atento al primer plano, a lo que se está diciendo, pero la condición literaria permite que haya como un rumor, como un ruido de fondo, una musicalidad, como digo, en la cual el lector puede ir proyectándose y entrelazándose, entrando y saliendo, ¿no? Yo es un libro en el que me he sentido invitado a pensar contigo, ¿no? Desatendiendo en muchos casos lo que tú estabas diciendo y dejándome llevar por mis propios pensamientos, ¿no? Y eso creo que es un privilegio que muy pocos autores o escritores tienen, ¿no? Y te felicito por ello porque, como digo, permite que la condición especulativa se expanda, ¿no? Y creo que en los tiempos que estamos es fundamental. Y también porque permite que pasemos de los criterios de verdad o de la reflexión en torno a la verdad a los criterios de verosimilitud, ¿no? Hay algo que tiene que ver con que no es tan importante si lo que se dice, lo que dices es cierto o no, que muchas veces uno no está en tus temas, pero sí que lo que vas construyendo es una verosimilitud, una deseabilidad, ¿no? En la cual uno desea y uno empuja, ¿no? Y esa, como digo, esa condición afirmativa del texto también me ha parecido tremendamente importante cuando se habla de estas cosas y uno se sumerge en estos itinerarios, ¿no? Así que, bueno, te doy las gracias y te felicito por ello. Pues te lo agradezco enormemente, estas palabras tan generosas, porque sobre todo me dan ánimos para el tercero, porque quiere decir que va justo en esa dirección. Porque el tercero hablaría de eso y sobre todo plantea, ya cuando se trata la complejidad en el primero, es que claro, estamos en un mundo que todo el mundo pretende certezas. Y claro, es que ni la ciencia tiene certeza, o sea, la ciencia determinista era una ciencia de sólidos del siglo XIX. La ciencia, después de la teoría de la relatividad, toda la física cuántica, lo que se vuelve es una ciencia de fluidos que se vuelve probable. Por eso mismo, cuantos más argumentos damos, más fundamentamos nuestro conocimiento, más probabilidad tiene de ser, digamos, aceptado o cierto. Pero claro, en el fondo las certezas no dejan de ser ilusiones en esta sociedad. Y por eso mismo yo planteo que hay que revisarlo todo y asumir el cambio. Y una de las formas, desde luego, es generando nuevos flujos que creen otras conexiones e incidiendo cada vez más en cómo lo narramos. Por eso, esto no es solamente un artificio, ¿no? Es también un esfuerzo por intentar hacer intuitivamente, el propio libro de la primera parte, es intentar volver intuitivo lo que es la propia estructura de aquello que se está hablando. Muchas gracias, de verdad. ¿Alguna palabra más? Pues entonces agradeceros de nuevo vuestra presencia y seguimos la conversación fuera. Venga.